Buenas noches a todos y sean bienvenidos a Memoria Histórica de Colombia. El día de hoy vamos a trabajar los conflictos sociopolíticos que se han ejercido en nuestra nación las últimas 2 décadas. Para nadie es extraño que a través de los años Colombia sigue enfrentando diferentes problemáticas en las que se han visto envueltas desde años pasados. Pero hoy estamos aquí para analizar las más recientes de las últimas 2 décadas. Entonces, conozcámoslas. Cabe decir que estos conflictos sociales y políticos han sido seleccionados bajo una investigación y a personal mía bajo un criterio propio, del cual creo que comparten muchos colombianos. Pero sin dar más explicación, empecemos con el primero. Encontramos como primera problemática social la desigualdad económica en el país. Y para nadie es un misterio de que más de la mitad de la población vive con el mínimo, mientras unos pocos disfrutan de unas riquezas extremas y abusivas a comparación del resto del país. Incluso, basándonos en el coeficiente de Gini, este coeficiente que mide la desigualdad en todos los países alrededor del mundo, encontramos de que esto es cierto. Colombia es uno de los países más desiguales de forma económica en todo el mundo. Inclusive, estudios hechos por la Universidad de Colombia y noticias en periódico digital muestran de que esto es una realidad que enfrentamos los colombianos todos los días. Pasando a la segunda problemática, encontramos la corrupción. Estoy seguro de que la mayoría que estén viendo este video van a sentirse identificados y nadie me va a poder negar de que somos uno de los países más corruptos. Se ven las cuestiones de cómo se está desarrollando en este momento la política y la economía en el país y entre de todos sus factores. Pero ¿qué me sustenta a mí esto? Bueno, resulta que el IPC, el Índice de Percepción de Corrupción, en el 2020 arrojó que Colombia está dentro de los 92 países más corruptos del mundo. Esto se llegó a este resultado a través de una investigación entre 180 países donde se les calificaba de 0 a 100, en donde 0 significa corrupción muy elevada y 100 completamente ausencia de corrupción. Bueno, dentro de estos Colombia sacó un 39 sobre 100, lo cual es un puntaje bastante bajo. Debido a esto podemos corroborar que sí, una de las problemáticas principales que afrenta Colombia es la corrupción. Con esto llegamos a nuestra tercera problemática, que en realidad son varias y las he querido juntar en una porque me parece bastante correcto, ya que ambas influyen en todas. A esta problemática la conocemos como narcotráfico. Y sí es cierto que se ha presentado esta problemática alrededor de los últimos 3, 4 décadas, más es algo que sigue viviendo hoy en día, es una de las principales problemáticas sociopolíticas que se viven en el territorio. Podemos referenciar esta problemática con el crecimiento de cultivos ilícitos como el cultivo de coca durante los años 2013 hasta el 2019, donde según el Observatorio de Drogas, estas ya trascienden a 154.000 hectáreas de cultivos de coca. Además de esto se evidencia una fuerte conexión con los grupos guerrilleros y con los desplazamientos forzados alrededor de todo el país. Más, no nos iremos por ese punto. Más, este programa del día de hoy no solamente se trata de exponer los casos y conflictos sociopolíticos que afrenta el país, sino más bien es una reflexión. ¿Cómo así que una reflexión? Hombre, pues claro que es una reflexión. Para ir más un poco al punto, quisiera tocar esta parte desde mi punto de vista, y es que siento de que desde hace rato la sociedad ha estado en contra y muy enojada, siento mucho odio dentro de ella, que inclusive irrespetamos nuestros propios derechos y por el mal que han cometido algunos ni siquiera aceptamos el perdón de ellos. Uno de los casos que se presentó fue durante las encuestas sobre el proceso de paz en el gobierno del presidente Santos, donde ganó el no. Independientemente de los partidos políticos o líderes políticos que hayan influenciado a las masas para lograr esto, sigue siendo un voto personal, una decisión que se ha tomado. Los conceptos que quiero llevar es a el respeto y a la resolución pacífica de problemas y los beneficios que traen ellas dentro de la sociedad. Estos dos puntos claves se enlazan para el bien de la comunidad. Para poder ser más claro, hablaré a través de un ejemplo, donde dos partes o personas entran en disputa, donde el sujeto 1 violó los derechos del sujeto 2. A partir de esa violación de los derechos por parte del sujeto 1 al sujeto 2, nos quedan dos situaciones. La forma
del respeto y por la parte de la resolución de los problemas pacífica, por parte de la comunicación, o la parte más agresiva. Digamos que después de un tiempo de que esta situación ocurrió, el sujeto 2 quedó con remordimiento. Estaríamos hablando de la parte no pacífica, la cual generaría más violencia. Este sujeto 1, después de unos cuantos años, está arrepentido, más el sujeto 2 no quiere recibir ese arrepentimiento y vulnera los derechos de este sujeto 1, como lo hizo el sujeto 1 de él hace un tiempo. Se estaría llamando justicia, o en mi caso yo lo llamaría venganza. Ahora, veámoslo por la situación 2. Por la parte 2, este sujeto acepta las disculpas y el arrepentimiento del sujeto 1, donde él reconoce que ha traspasado los derechos de este sujeto 2 y al final logran una comunidad o una unión en donde este problema no se repita por venganzas o remordimientos por parte del sujeto 1. Además, este planteamiento es sustentado por la primera frase del artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Con lo que quiero llegar en esta frase es que independientemente de que hayan vulnerado tus derechos, tú no puedes vulnerar los de los demás, porque estarías siendo igual, o inclusive dependiendo de tus acciones, peor que la persona que vulneró los tuyos. Más bien por el camino de la paz, de la resolución de conflictos sin violencia y de respetar los derechos de esa otra persona, independientemente de lo que él haya hecho en el pasado o te haya hecho a ti, genera paz en la comunidad, genera una sociedad más unida. Pero además, en este video buscamos que nuestra sociedad crea más en la justicia de nuestro país y de los beneficios que ésta puede traernos a nosotros. Y sí, ya mencioné en el pasado que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en nuestra propia justicia? A ver, deberíamos optar por estas salidas pacíficas porque, analizándolas a futuro, son las que traen más beneficios a nuestra sociedad. Un claro ejemplo puede ser la de reparación de víctimas sobre el conflicto armado, en donde si nos vamos a la página de la Gobernación, en la reparación de víctimas integrales del conflicto armado, ella misma nos describe los beneficios del acuerdo de paz, en donde se mencionan la verdad, la justicia, la equidad y oportunidades para las víctimas. Además, si como sociedad empezamos a tener estos cambios de pensamiento, a futuro podremos construir una Colombia más unida y un país mejor, en donde juntos, poco a poco, vamos a ir eliminando la corrupción. Por lo cual, tengo que concluir que creo que la invitación es bastante clara: a reflexionar y empezar a cambiar ese pensamiento como sociedad, a un pensamiento más pacífico, más apegado a la justicia de nuestro país. Y así, como sociedad, podremos avanzar hacia un mejor futuro y hacia un mejor país. Muchísimas gracias.